Buenas, vamos a hablar sobre el proceso de fabricación de los transistores MOSFET, en específico del proceso de fotolitografía. Bueno, primero es importante recordar que era un transistor MOSFET. Básicamente este transistor se utiliza para conmutar o amplificar señales electrónicas y se encuentra en la mayoría de microprocesadores comerciales hoy en día. Acá podemos ver unas vistas nanoscópicas de la composición de los transistores en un microchip. Bueno, es importante preguntarnos, ¿de dónde viene el material primario? ¿Dónde se empieza a generar y producir este transistor? Ok, esto se empieza a construir mediante una oblea. La oblea básicamente es un disco de silicio monocristalino, el cual se genera mediante el método de Sokradsky. El método de Sokradsky consiste en tener una cantidad de silicio derretido, el cual se le va a agregar una semilla, esta de por acá, y esta se va a ir subiendo y dando vueltas poco a poco, y mediante esto, mediante se va dando este proceso, el silicio que estaba derretido se va a ir enfriando y se va a ir generando un lingote de este tipo de silicio monocristalino, el cual es después cortado por unas sierras muy finas de incrustaciones de diamante. Y por último, se obtienen estas obleas. Es importante recordar que la duración del proceso es básicamente entre 30 milímetros a 80 milímetros por hora. Bueno, también es importante recordar qué es la fotolitografía. ¿Qué es la fotolitografía? Esta viene de la litografía, que es transferir literalmente un dibujo a una superficie. En este caso sí lo vamos a hacer, pero con luz. Entonces se utilizan fotomáscaras construidas con cromo, como podemos ver acá, y con vidrio de quartz, en donde se van a tener unos patrones de cromo, y donde no haya patrón o donde no haya cromo más bien, es donde va a pasar la luz, porque todo esto va a estar expuesto a la luz, solo va a pasar donde no hay cromo, y el material fotorresistivo va a ser expuesto a la luz. Ya vamos a ver por qué de la importancia de esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver un ejemplo bastante rápido y bastante sencillo de un inversor CMOS. Ok, entonces vamos a ver su proceso de construcción y con esto ya vamos a entender cómo es que se da este proceso. Entonces, acá tenemos un inversor CMOS, como siempre lo hemos conocido. Vamos a recordar que el inversor CMOS se puede representar como un layout, en donde tenemos los distintos componentes y sus materiales. Por acá los podemos dividir, los metales, el pozo N, el polisilicio y las difusiones. Entonces, ¿para qué es importante esto? ¿Para qué son importantes estos componentes? Que los divido porque estas van a ser nuestras máscaras. Entonces, estas son las máscaras que se van a poner, como hablamos anteriormente, hechas de cromo y demás, por donde va a dejar pasar o no la luz. Entonces ya vamos a explicar de una mejor forma cómo es que esto pasa. Pero siempre es importante recordar que se van a dividir todos los componentes de la compuerta lógica o del diseño. Ok, entonces vamos a comenzar con una oblea. Vamos a comenzar, esto lo vamos a ver como una oblea monocristalina a la cual se le agregaron átomos de oro y por lo que se dopó de material tipo P y tiene un exceso de huecos en este momento. Entonces, a esta oblea le sigue agregarle una capa de óxido, en específico dióxido de silicio. Esta capa y este proceso se llama oxidación y existen dos procesos, la oxidación seca y la oxidación húmeda. La oxidación seca y la húmeda ambas constan en meter la oblea al horno a altas temperaturas entre 900 y 1200 grados centígrados con vapor de agua para la húmeda o con oxígeno puro para la oxidación seca. Ambas sirven, lo que pasa es que la oxidación seca es más cara, más costosa debido a que se ocupa más calor, mientras que la húmeda es menos efectiva, pero es más barata. Después de esto, entonces ya tenemos, se genera una reacción y vamos a tener una capa de dióxido de silicio sobre el sustrato tipo P. Ahora, vamos a agregar una capa de material fotorresistivo, el cual habíamos hablado, que es un material sensible a la luz. ¿Ok? Entonces, esta capa va a ponerse por encima del dióxido de silicio y ya vamos a tener un material fotorresistivo. Ahora, se va a poner sobre el material fotorresistivo un, una máscara y en este caso va a ser la máscara del pozo N que podemos ver acá. Este pozo que compone el transistor tipo P. Entonces, se puso la máscara acá y solamente por ese punto se dejó pasar la luz, por lo que ahora el dióxido de silicio va a quedar expuesto, pero solamente en cierta parte,
como lo podemos ver acá, debido a que la luz acá no entró, solamente llegó a estos puntos. También es importante ver que sigue el proceso de etching. El proceso de etching es el eliminar el dióxido de silicio o el óxido que tengamos acá mediante ácidos, en este caso ácido fluorhídrico. Entonces, se, se utiliza ácido fluorhídrico para eliminar este dióxido de silicio y simplemente el cual fue expuesto a la luz. Seguido a esto, también se debe remover el material fotorresistivo, ya que para la próxima, este material no debe de estar para la próxima etapa. ¿Cuál es la próxima etapa? Ya tenemos el molde, como podemos ver acá, donde se va a poner el pozo tipo N, es decir, donde va a quedar el pozo tipo N. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que ocupamos básicamente agregar impurezas en este pozo. Esto se utiliza, bueno, esto se hace mediante el método de difusión o implantación. El método de difusión consta en poner la obleas a una temperatura muy alta con gas arsénico y calentar los átomos hasta que se genera una difusión entre arsénico y silicio y va a quedar una mayor concentración de electrones en este punto, ya que el arsénico tiene 5 electrones de valencia, o la implantación de iones, que básicamente es disparar haces de iones a esta parte de la oblea donde está expuesta y hacer que se genere el pozo tipo N con exceso de electrones. Después se vuelve a utilizar el proceso de etching, que era el eliminar el óxido que queda resultante, y podemos ver que aquí ya tenemos la oblea como la pensábamos y un pozo tipo N. Entonces, ¿qué sigue? Sigue el agregar el polisilicio por deposición. ¿Qué significa esto? La deposición básicamente es poner dopantes en el silicio y hacerlo un buen conductor. Entonces, esto se hace mediante el Chemical Deposition Vapor. ¿Ok? Primero se utiliza una capa bastante delgada de óxido, como la podemos ver acá, que en realidad esta es del ancho de 6 a 7 átomos, y se le pone el horno en una oblea, de la oblea, perdón, la oblea en el horno con gas silano y forma cristales pequeños llamados polisilicios y se dopa fuertemente para ser un conductor. Después se agregan las máscaras del polisilicio y nada más se escoge cuál parte del polisilicio quiero que quede. En este caso sería esto. Y como podemos ver acá, el polisilicio sirvió como máscara para el canal de óxido que está acá. Esto se llama el autoalineado. Significa que vamos a dejar el gate con el canal de una vez creado. Por eso es que se pone el polisilicio, perdón, de una vez. Después de esto, se vuelve a agregar una capa de óxido para poner las máscaras del tipo N. Entonces, de nuevo acá se puso la máscara tipo N con el material fotorresistivo y nada más nos quedó este espacio, el cual de nuevo se va a dar una implantación de iones, que era el disparar haces de electrones en estos puntos para que haya mayor concentración de electrones y luego se quita de nuevo mediante el etching el óxido con el ácido. Todo esto se repite también para el material P y quedaría una estructura de esta forma. Ya con esta estructura, básicamente lo único que nos queda es generar una pequeña capa de óxido, la cual nada más deje expuestos los contactos que queremos que toque el metal y se agrega una capa de metal. Eso sería todo, listo. Entonces, es básicamente importante recordar los distintos métodos que se tienen, como lo son la oxidación, el etching, la difusión o implantación y la deposición. Todo esto para ir generando capa por capa, mediante siempre las máscaras y los materiales fotorresistivos, los moldes donde queremos impregnar nuestros materiales tipo P o nuestros materiales tipo N. En este caso, obtuvimos un inversor, pero podría ser cualquier otro sistema digital.